Muy bien, entonces iniciamos, son las 8:01 ya de hoy 24 de agosto del 2020. Vamos a iniciar hoy y en esta semana vamos a terminar también la unidad número 2, todo lo referente a fracciones, operaciones con ellas. ¿Ok? Cuando digo fracciones, el tema de fracciones, la parte teórica, y además de eso, de la parte teórica, también algunas operaciones con fracciones. Operaciones como son la suma de fracciones, la diferencia de fracciones, la multiplicación y división de fracciones. ¿Ok? También se dan operaciones combinadas con él y aclaran algunos detalles técnicos. Bien, ya estamos 13 conectados. Eh, En esta semana pasada hemos tenido pues una serie de interferencias, ¿no? Con el internet ha estado muy, pero muy pésimo en todos los operadores. Por lo menos yo he sufrido bastante para poder ingresar a ciertas páginas. Pero bueno, esperamos que no sea el caso en esta semana. Vamos a iniciar entonces en el tema de nociones de fracciones. Acá está la pizarra. Y voy a hacer un zoom acá. Muy bien, ¿no? Ahí tenemos lo que es una fracción. ¿Ya? Una fracción no es otra cosa más que un número. ¿Ok? Es un número. En la mayoría de las fracciones, pues pertenecen al conjunto de los números racionales, o sea, números que ya admiten quebrados, como se dice, ¿no? O números decimales. Eh, las fracciones, no olviden, entonces es un número. Este número tiene una manera muy particular de representarlo. Como pueden ver escrito acá, lo voy a reescribir nuevamente. Caray, se están conectando. Un ratito. Esta lo voy a reescribir nuevamente. Como pueden notar acá es un número A entre B, o sea, A dividido entre B. También lo pueden encontrar como A slash B. O también lo pueden encontrar como A dos puntos, una línea B, como los enseñaban antes, y también dos puntos. Eso determina una fracción. ¿Ok? El número que está arriba del guión que separa la fracción se conoce como numerador. Se conoce con el nombre de numerador. ¿Ok? El número que está arriba. En este caso sería pues el número A. Y el número que está abajo se conoce como denominador. ¿Ok? El número que está arriba se conoce como numerador y el número que está abajo se conoce como denominador. Se... eh, no me escucha, José Coronel no me escucha. ¿Los demás me escuchan? Sí, ¿verdad? José, te recomendaría que... Ah, se escribí la José. José, por favor, actualiza. Caray. Actualiza. Muy bien. Entonces les decía que tenemos ahí fracciones, ¿no? Y acá tenemos algunos ejemplos de fracciones, ¿no? 5 dividido entre 4, más conocido como 5 cuartos. Ojo, las fracciones, según el número o el denominador, tienen nombres, ¿ok? Tienen nombres, ¿ya? Acá también tenemos, es una fracción, 5 cuartos no es fracción, ya que, ¿qué dice acá? Bueno, acá hay un error. 7 cuartos, fracción. Bien, eh, esta parte teórica vamos a complementar. Voy a hacerlo por acá. Ahí está, mucho zoom. Muy bien, actualizamos. Ya el internet comienza a fallar. Bien, eh, como les decía, entonces, una fracción. Es un poquito más grueso el lápiz. Ahí está. Una fracción es un número que generalmente se representa así: A dividido entre B. ¿Ok? El número A se conoce con el nombre de numerador. Y el número B, o sea, el número que está debajo, se conoce con el nombre de denominador. Muy bien. Numerador y denominador. ¿Correcto? Ahora,
También es importante conocer los tipos de fracciones. Tipos de fracciones. Y los tipos de fracciones los vamos a observar según qué cosa se observe. Por ejemplo, los tipos de fracciones según el resultado de su cociente lo podemos tipificar como fracción propia y también como fracción impropia. ¿Ok? Una fracción propia es aquella donde el numerador, o sea en este caso A entre B, una fracción es propia en donde el numerador siempre es mayor que el denominador. En cambio, una fracción se va a llamar impropia donde si la fracción es así, en este caso el numerador es menor al denominador. O según el cociente, si el cociente es C, en una fracción propia el cociente siempre será menor que 1. Y en una fracción impropia el cociente siempre será mayor que 1. No olvidar que C es el cociente. Voy a poner acá C, el cociente. Profe, ¿qué es el cociente? El cociente pues viene a ser el resultado de esa división. Pero lo que se estila a hacer en el tema de fracciones no es calcular el resultado de esa división, sino trabajar con esos valores antes de dividirlos. ¿Ok? Gráficamente, porque se representan gráficamente, como ustedes pueden recordar el tema de fracciones en el colegio, gráficamente una fracción se representa de la siguiente manera. Por ejemplo, si nosotros tenemos la fracción 2 quintos, ¿ya? 2 quintos, es una fracción propia, sí, porque el numerador, perdón, vamos a cambiarlo acá. Acá hay un error. Acá el numerador es menor que el denominador, acá es mayor. Listo, ahí sí se cumple esto. ¿No? Acá A es menor que B, o sea 2 es menor que 5, es una fracción propia. Si nosotros dividimos 2 entre 5, obtendríamos 0,4, ¿no? Entonces, sí es menor que 1, por lo tanto es una fracción propia. Para graficar una fracción propia, lo que se estila hacer siempre es una sola gráfica. Por ejemplo, voy a hacer el clásico rectángulo. Ahí tengo un rectángulo. Y este rectángulo lo voy a dividir en 5 partes. Bien, 1, 2, caray. 1, 2, 2. No me ayuda este software. Fíjense que la inteligencia artificial también falla, ¿no? Hace 1, 2, 3, 4 y 5. Ya sé que no es perfecto, ¿no? Entonces tengo 5 espacios. De esas 5 particiones, vamos a sombrear lo que me indica el numerador. En este caso, 2. Sombreo 2. No necesariamente tienen que ser juntas. Ahí está. Entonces, aquí he representado y digo que la parte sombreada equivale a esta fracción. O sea, se ha pintado 2 partecitas de un total de 5. ¿Ok? Porque también podríamos decir, indícame en fracción la parte que no has pintado. La parte que no he pintado viene a ser 3 de un total de 5, ¿verdad? 3 quintos. Bien, en cambio, en una fracción impropia, por ejemplo, 5 medios, ¿ok? 5 medios. Como pueden notar acá, el numerador A es mayor que el denominador. Por lo tanto, el cociente al dividir 5 entre 2 es 2,5, es mayor que 1. Estamos en un caso de una fracción impropia. ¿Cómo se representa gráficamente una fracción impropia? Lo que se estila es de tratarlo como si fuera una fracción propia, con una sola gráfica, y luego ir aumentando. ¿A qué me refiero? Acá tengo un rectángulo, otra vez un clásico rectángulo, y el denominador me va a indicar en cuántas partes debo dividirlo. En este caso el denominador me indica que debo dividirlo en 2 partes. Muy bien, 2 partes. ¿Ok? Igual que acá en el ejemplo anterior, siempre el denominador nos indica en cuántas partes dividirlo.
De esas dos partes voy a sombrear 5, porque el numerador me indica cuántas veces voy a sombrear. En este caso vamos a sombrear 5. 1, 2, caray, veo que me falta, ¿correcto? Nos está faltando. Y si nos falta, pues vamos a utilizar otro rectángulo más. Ahí está. Y vuelvo a dividir entre 2. Y vuelvo a pintar. 3, 4, caramba, me falta otro más. Vuelvo a hacer otro rectángulo. Hago otro rectángulo. Y vuelvo a dividirle entre 2. Ahí está. Y de esas pinto solamente uno porque ya me falta uno. Listo. Ahí hemos representado la fracción impropia 5 medios. Resumiendo, toda fracción propia se puede representar con un solo gráfico y una fracción impropia ya se representa con más de un solo gráfico. Otra cosa más. Toda fracción impropia siempre nos da un número mixto. ¿Ok? Toda fracción impropia siempre nos da un número mixto. ¿Y cómo llegamos a este número mixto? Voy a tomar este mismo ejemplo. 5 medios. Ya sabemos que es una fracción impropia. Voy a dividir 5 entre 2. Bien, ¿qué número multiplicado por 2 me da o se aproxima a 5? Obviamente es 2, ¿verdad? Voy a hacerlo con otro color. 2. 2 por 2, 4. Al 5, 1. Ahí está su residuo. ¿Correcto? Este 2 viene a ser el cociente. Y este 1 viene a ser el residuo. ¿Cómo paso 5 medios a un número mixto? Cojo el cociente, 2, lo escribo. Y en la parte superior derecha, como un índice, voy a escribir el residuo. El residuo es 1. Lo que ha sobrado es 1. Y todo eso se ha dividido entre 2. Entonces, 5 medios, que es un número, una fracción impropia, el número mixto representa 2 enteros, 1 medio. Y fácilmente podemos nosotros observar eso en la gráfica. Hay 2 gráficas completamente pintadas y una de ellas, la tercera, solamente la mitad. Ahí está, 2 enteros, 1 medio. ¿Ok? No olvidar, todo número mixto, perdón, toda fracción impropia, toda fracción impropia se puede convertir a un número mixto. Ya les he enseñado el algoritmo para su procedimiento. Brian nos dice que no puede ver el ejercicio. Actualiza tu pantalla, Brian. Es un tema netamente de la velocidad del servicio de internet con el cual ustedes disponen. Algunos no pueden escucharme, otros no pueden ver la imagen, pero no olviden que eso está siendo grabado y después de la sesión voy a subir el video. Obviamente me voy a tardar tanto como el internet me lo permita. Bien, ahora, si ustedes están preguntando, profe, ¿cómo puedo regresar de un número mixto a una fracción impropia? Buena pregunta. Entonces, si tengo acá el número mixto, el mismo, ¿ya? 2 enteros, 1 medio. 2 enteros, 1 medio. ¿Cómo regreso a número mixto? Multiplico y acá sumo. ¿Cómo así? 2 por 2, 4, más 1, 5. ¿Y cuál fue el denominador? El denominador sigue siendo 2. Entonces, de esa manera, 5 medios le hemos convertido a número mixto y a fracción nuevamente. Repetimos. Ya, repetimos para los que están ingresando recién. En el tema de fracciones, siempre se estila representar la fracción de esta forma, ¿no? Donde el número que está arriba se conoce como numerador y el número que está debajo como denominador. Dependiendo del valor del cociente, podemos dividir las fracciones en fracción propia y fracción impropia. ¿Qué es una fracción propia? Es aquella donde el numerador es menor que el denominador. O sea, el número que está arriba tiene que ser menor al número que está abajo. Por ejemplo, acá tenemos 2 quintos. ¿Ok? 2 quintos. Muy bien. Toda fracción propia se puede representar gráficamente con un solo gráfico. Y ahí está. En un solo rectángulo le hemos dividido en 5 partes. Siempre el denominador
siempre el denominador representa el número de particiones que tengo que aplicar. En este caso 5 partes, ya el gráfico no me ayudó, pero son 5 partes. Y de esas 5 partes tengo que representar lo que me pide, en este caso 2/5. Y decimos que vamos a pintar lo que queremos representar, porque también puede ser la parte no pintada. Entonces pinto un total de 2, ¿no? Pinto 2 de una partición de 5 y listo. En cambio, decimos que una fracción impropia es impropia porque su numerador, o sea, el número que está arriba, siempre es mayor que el denominador. Y si nosotros intentáramos calcular su cociente, o sea, el resultado de su división, siempre va a ser mayor que 1. Por lo tanto, la fracción impropia también se puede representar gráficamente, salvo que en una fracción impropia necesito más de un solo gráfico. Y acá hemos representado la fracción inversa a lo que hemos hecho anteriormente, 5 medios, ¿cierto? 5 medios. Por lo tanto, hemos hecho 3 gráficos y de los 3 gráficos hemos pintado 5 partecitas, ya que a cada gráfico le hemos dividido en 2. Si el denominador hubiera sido 3, lo hubiésemos dividido en 3 partes y así hubiéramos seguido aumentando. Acá hemos hecho otra acotación más, que todo número o toda fracción impropia se puede representar por un número mixto. Toda fracción impropia se puede representar por un número mixto. ¿Y qué es un número mixto? Se llama mixto, así como el ceviche tiene cangrejos y todo lo demás, porque combina un número entero con un número quebrado, o sea, con una fracción. ¿Y cómo se llega de fracción a mixto? Dividiendo, ¿sí? 5 entre 2 es 2 el cociente, 2 por 2 4 y el residuo es 1. ¿Cómo se hace? Se pone el cociente, el entero 2 y luego la fracción, iniciando desde el residuo que es 1 y siempre el mismo denominador. 5 medios es 2 enteros, 1 medio en número mixto. Y fácilmente se puede observar esto en el gráfico. ¿Por qué? Porque he necesitado 2 figuras completamente pintadas y una más solamente la mitad. Ahí está. ¿Sí? Fácilmente se puede identificar o entender un número mixto con esa gráfica. ¿Ok? Muy bien. En el manual ustedes van a encontrar más, como 3 casos más de tipos de fracción. Voy a explicar los que creo yo necesitan saber ustedes para que nos ayude a resolver los cálculos, ¿ya? Ahora, seguimos como tipo de fracciones. Existen otro tipo de fracciones, ¿ya? ¿Cuáles son? Por comparación, vamos a poner por comparación de sus denominadores, vamos a tener fracciones heterogéneas, ¿ya? Y vamos a tener fracciones homogéneas. Repito, en el manual van a tener más tipos de fracciones, pero me voy a detener a explicar lo que creo yo y mi experiencia es determinante para poder abordar casos de resolución. Para ver si las fracciones son homogéneas o heterogéneas, a diferencia de los casos anteriores, ya necesito más de uno para poder comparar sus denominadores, ¿sí? Este tipo de fracciones se hace comparando sus denominadores. Por ejemplo, si tengo la fracción 2 tercios y 1 tercio, y vamos a poner acá, estos no, 2 tercios, ahí está, y 1/5, observen sus denominadores. El denominador en la primera fracción es 3 y el denominador en la segunda fracción es 5. Como son distintos, estamos en un caso de fracciones heterogéneas. ¿Ok? ¿Qué significa eso? Que sus denominadores son diferentes, heterogéneas. Veamos otro caso, pero en homogéneas. Como ya habrán podido determinar, las fracciones son homogéneas, o 2 fracciones son homogéneas, cuando sus denominadores son iguales. ¿Ya? Cuando sus denominadores son iguales. Acá observen el denominador de la primera fracción 2/5, 5, y el denominador de la segunda fracción 1/5, 5.
Por lo tanto, se puede decir que esas dos fracciones son homogéneas. ¿Ok? Esto es muy importante determinar porque nos ayudan en las operaciones de fracciones, para serles más exacto, en la suma y resta de fracciones. Porque hay un método llamado ahí de homogenización de denominadores. Muy bien. Seguimos. Otro tipo de fracciones que es importante, que creo que conozcan, ¿no?, son las fracciones reductibles. Incluso ya lo hemos estado haciendo en las clases. Caray, qué pulso, hombre. ¿Qué es una fracción reductible? Una fracción es reductible cuando se puede simplificar o descomponer en sus factores primos. Profe, no entiendo. Bueno, mira, para empezar debo recordarte que existen números. Y esos números también hay números primos. Y no son los que tienen el mismo apellido, ¿ya? Por favor. Los números primos son aquellos que solamente pueden dividirse entre la unidad y ellos mismos. Por ejemplo, el 2 es un número primo. O sea, tiene dos divisores nada más. El 3, el 5, el 7, el 9 no, porque tiene más de dos divisores. El 11 y así sucesivamente. Profe, ¿cuántos números primos hay? Infinitos. Profe, ¿puedo saber ya la fórmula para números primos? No podemos saberlo porque justamente uno de los 10 problemas de matemática del siglo, y el cual tiene un premio de creo que de $1.000.000, es de que ustedes puedan determinar la serie para determinar todos los números primos que existen, ¿ya? Así que ahí queda al aire ese reto. Muchos matemáticos se desvelan tratando de hacerlo, pero creo que ustedes no. Ya hay un poquito más de historia de la matemática. ¿Ya? Hasta el momento no hay un teorema, ¿ya? No hay una demostración de un teorema que nos diga cuál es la fórmula para la hilación de números primos. Profe, no te entiendo. Por ejemplo, si nosotros decimos 2n y ponemos reemplazar n por los números naturales, y acá hemos formado el conjunto de los números pares, ¿verdad? 2 por 2, 4 por 2, 8, 2 por 2, 6, perdón, 8. Y así todo número que salga de acá va a ser un número par, ¿correcto? De igual manera también podemos hacer para números impares. Es una serie numérica. Y lo que están a la búsqueda es de encontrar una serie que nos dé los números primos. Pero bueno, eso es tema aparte. Excelente. Entonces, ¿qué tiene que ver esto con fracciones reductibles? Quiere decir de que nosotros podemos extraer o factorizar o simplificar el término sus números primos. Veamos, la manera más sencilla, ¿ya? Por ejemplo, tengo acá la fracción 21 séptimos. Es una fracción impropia. Podemos reducirlo, podemos simplificar. ¿El 21 y el 7 tienen algún número primo en común? Pues claro, ¿verdad? ¿Sí? Tienen séptima, y séptima es un número primo. ¿Cómo se hace así? Muy bien, extraemos séptima, o simplemente dividimos, y ese cociente se pone ahí. Decimos, séptima de 21, ¿o qué número multiplicado por 7 da 21? 3. Séptima de 7, 1. Por lo tanto, el resultado de esta fracción es 3. Otro ejemplo, 24 a 50avos. Como pueden notar, esta fracción se puede reducir. Podemos extraer mitad, ¿verdad? Y extraemos mitad. Mitad de 24 es 12. Este algoritmo. Mitad de 24 es 12. Mitad de 50 es 25. Muy bien. ¿Podemos seguir extrayendo mitad? No, ¿verdad? 12 sí tiene mitad, pero 25 no tiene mitad. Podemos extraer tercia. 12 sí tiene tercia, pero 25 no tiene tercia. Podemos extraer quinta. No, 25 tiene quinta, pero no tiene el 12 quinta. Entonces, si ya no se puede reducir, decimos que 24 50avos se puede reducir a 12 25avos. Cuando una fracción ya no se puede reducir, se llama
fracción irreductible. ¿Ya? Cuando una fracción no se puede reducir, se llama fracción irreductible. Muy bien, fracción irreductible. Bien, vamos a ver entonces, para los compañeros que se han unido, estamos viendo el tema de fracciones y hemos explicado los tipos de fracciones, 3 tipos de fracciones: las fracciones propias e impropias, las fracciones homogéneas, heterogéneas y la fracción reductible e irreductible. Hay más tipos de fracciones, les invito a ver en el manual. Al finalizar la sesión, en el grupo de WhatsApp que compartimos, les voy a alcanzar a ustedes el material de hoy día, ¿ya? El material de hoy día. Para los que no han podido ingresar de repente a la plataforma por la lentitud del internet de la semana pasada que hemos experimentado, para que puedan descargarlo y disponer de ello. Muy bien. Vamos a ver algunos ejemplos. La parte teórica ya es suficiente, ¿no? Ahí está. Estos están resueltos. No, muy fácil. Eso lo pueden ver ustedes. Aquí hay un ejercicio. Ahí está, muy bien. Los casos propuestos también están resueltos. Ahora ahí no hay nada para hacer. Bien. Vamos a sacar los ejercicios. Este material les voy a pasar, ¿ya? Muy bien. Y allí está. Este es el material que está en el libro de trabajo, ¿ok? En el libro de trabajo. Vamos a empezar. Acá tenemos un caso de una gráfica. ¿Sí? De una gráfica. Como leen ahí, dice, ¿qué fracción de la gráfica representa la región sombreada? Muy bien. Como son dos gráficas, pues nosotros tenemos que calcular la fracción sombreada del primer gráfico y la fracción sombreada del segundo gráfico. ¿Ok? Muy bien. Lo que se estila hacer en estos casos, a ver, un convenio se está uniendo. Lo que se estila hacer en estos casos es de verificar que el gráfico esté completo, ¿ok? Que el gráfico esté completo, y si no está completo, pues se le llega a completar. Bien, vamos al primer gráfico. Voy a hacer un zoom. Uy, se movió esto, perdón. Caray. Perdón, mi mouse es inalámbrico y no es muy sensible, que digamos. Ahí está. ¿Qué parte está sombreada en ese gráfico? ¿Cómo podemos determinar la parte sombreada de ese gráfico? Si nos guiaríamos por el rectángulo grande, ese rectángulo está subdividido en 4 partes, ¿cierto? En 4 partes. Pero de esas 4 partes, una de ellas no está completamente pintada, ¿no? No está completamente pintada. Una partecita de ella está pintada, ¿no? A ver, les dejo un 30 segundos de repente para que ustedes puedan determinar cómo, no calcular, sino cómo pintar la figura para poder determinar la fracción que está pintada, ¿ya? De repente al inicio sería un poco complicado para ustedes, pero con la práctica ya se van a dar cuenta cómo abordar estos casos. Fíjense que no todo en matemática requiere grandes cálculos, ¿no? En donde vean pues muchos números, resoluciones, ecuaciones. A veces una simple gráfica pues nos pone a pensar bastante. Les voy a apoyar con el trazo de una línea. Si yo trazo esta línea así, miren, perdonen el pulso, ¿sí?
¿Lo observan? Sí, otra vez. Yo sé que mi pulso, a ver, un poquito más fino, a ver. Uy, se movió. Y ahora sí, buscamos dónde está el gráfico. Aquí está el gráfico. Ahí está. Vamos a hacerlo. Oh, caray. Bueno, no me apoya. No me apoya la pizarra. No es muy sensible que digamos. Otra vez, a ver, último intento, ¿ya? Acá último intento. Ahí. Uy. Bueno. Entonces nos damos cuenta que no apoya, ¿no? Otra vez. Oh, caray. No me apoya el... Bueno, tendré que hacerlo así de pequeñito. Bien, entonces lo hacemos desde acá. Lo hacemos desde acá. Carambas. Bien frustrante, ¿no? Ahí está. Ya, ahora sí. No te muevas, gráfico, no te muevas. Bueno, no apoya en nada. Pero más o menos entienden hacia dónde queremos llegar, ¿no? Hacer otra subdivisión. O sea, quiero hacer la misma raya. Quiero replicar la misma raya acá, ¿no? La misma raya. Va a pasar por lo mismo. Y va a dividir a la figura en lo mismo de la parte lateral derecha. ¿Ok? Sí, se nota ahí, ¿verdad? No hay problema, Joseph, no hay problema. El internet yo sé que está un poco lento. Un poco es decir mucho, ¿no? Está recontra lento. Bien, ahí está. ¿Correcto? Y acá abajo podemos hacer la misma división. Obviamente, pues el pulso no ayuda. Allí está. ¿No? ¿Cuántos triangulitos hemos formado? Y si ustedes notan, voy a tratar de hacer esto, ¿ya? Con otro color. Miren. Carambas. No te muevas, no te muevas. A ver. No, en este caso la inteligencia artificial no forma el triángulo. Bien, ahí tenemos un triángulo, ¿correcto? Si nosotros a este triángulo lo giramos, podemos notar ahí que prácticamente ese triangulito que está pintado representa la mitad de ese otro triángulo que está arriba. ¿Lo notan? ¿Sí? Entonces, por lo tanto, muevo ahora el triangulito por acá. No te muevas. Caray. ¿Sí? ¿Lo notan, verdad? Le hemos rotado, es lo mismo. Entonces, ¿qué podemos decir? Que ese triángulo de acá es la mitad. Carambas. Entonces acá tengo otra subdivisión. En la mitad. En la mitad. Y ahí contamos entonces cuántos triangulitos tenemos. ¿Ya? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 4 por 4, 16.
Y de esos 16 triangulitos, ¿cuántas están pintadas? Están pintadas 1, 2, 3. Muy bien, entonces puedo decir que de esta figura están pintados 3 figuras de un total de 16. En este caso nos aproximaríamos a la C o a la D. ¿Ok? Entonces, para poder determinar la fracción de la región pintada, lo que se debe de hacer, la técnica es de dividir en muchas más figuras, de tal manera que ya podamos notar una homogeneidad. ¿Qué significa homogeneidad? Ya debo contar los triangulitos, ¿verdad? Los triangulitos. Antes de hacer esa subdivisión, no tenemos muy en claro de qué parte de la figura es. Siempre es importante hacer eso. 3 están pintadas, 3 triangulitos de un total de 16 que hay en total, ¿correcto? 16. Vamos a la segunda figura. No te muevas. Ahí está. Vamos a la segunda figura. La segunda figura, en la segunda figura, nosotros podemos observar que es un cuadrado al cual le falta agregar uno más, ¿cierto? ¿Sí? Le falta agregar uno más para poder completar un cuadrado completo. Y es en ese cuadrado que existe esta yapita de acá, ¿ven? ¿Correcto? Es en ese cuadrado que existe esa yapita de acá. Ese triangulito nos interesa contar. Entonces, ¿cómo subdividimos aquí? Si yo roto esto, vamos a rotarle. No me apoya en nada este. Se desactivó la inteligencia. Hay una inteligencia acá en este software que hago una figura y se autocompleta. Bueno, vamos entonces a completar acá la figura que falta. Ahí está. Y ahí tendríamos un cuadrado, ¿cierto? Muy bien. ¿Sí? ¿Tendríamos o no tenemos un cuadrado? ¿Sí? Hablen. Otra vez. Bien, la parte más rápida, ¿ya? En sus cerebritos muevan figuras. Profe, ¿a qué te refieres? Este que está acá. ¿Sí? Ahí está, ahora sí. Este triángulo, como pueden notar, yo lo puedo poner por acá. No te muevas. Por acá, ¿verdad? Bueno. O sea, resumiendo, este triángulo se puede acomodar acá. Este triángulo de acá se puede acomodar acá. Entonces, ¿qué obtendríamos? Obtendríamos la misma figura, o sea, obtendría la misma figura, que son cuadrados. Disculpen, está feo. Obtendríamos la misma figura, un cuadradito acá, ahí está, otro cuadrado acá y otro cuadrado acá. Pero esta vez todo esto pintadito. ¿Correcto? ¿Sí? Entonces la parte sombría la hemos pasado aquí y acá. De tal manera de que de estas 3 figuras, de estas 3 partes, o sea, de estas 3 partes, ¿cuánta me queda pintada en total? 1, ¿verdad? Entonces, hemos determinado que hay una sola parte entera pintada de un total de 3. ¿En qué caso estaríamos? En la alternativa C, ¿verdad? 3/16 para la primera y 1/3 para la segunda. ¿Cuál es el secreto acá para resolver casos de gráfica determinar gráficas sombreadas por fracción? Bastante imaginación, ver, rotar en nuestra mente la figura, ¿no? Y resolverlo.
Por eso les decía que no siempre en matemáticas se necesita pues cálculos estrambólicos para poder darle un grado de dificultad al problema. Fíjense acá que con dos figuritas nos ha hecho pensar, hacer una gráfica, rotar, dividir y todo lo demás. ¿Ok? Muy bien, se ha movido esto. Vamos a la siguiente. Vamos acá. En el número 3. De las siguientes fracciones nos piden determinar cuáles son propias. Recordarles que una fracción propia es aquella donde el numerador es menor que el denominador. En otras palabras, solamente se puede representar con un solo gráfico y si ustedes intentarían dividirlo, obtendrían un resultado cociente menor que 1. Espero sus respuestas.